Bueno, buenos días. Hoy estamos arrancando nuestro conversatorio. Vamos a tener que empezar a ponerle número porque estamos desde el mes de mayo haciéndolo y bueno, afortunadamente hemos podido tener temas para todas las semanas. Y bueno, vamos a esperar entonces que vayan llegando las personas que quieran acompañarnos el día de hoy. Hola Lela, siempre bienvenida y esperada. ¿Cómo estás? Carola, gracias por acompañarnos. Norita, chévere, qué bueno que estás por aquí. Ya vamos a esperar en este momento vamos a esperar a Leopoldo, que en cualquier momento se conecta. Yoli, gracias por acompañarnos. Lilian, qué bueno, gracias. Hola Lilian, gracias por acompañarnos. Feliz día, Yoli. Yoleida está en Panamá, nos acompaña. Tenemos pendiente una conversación. Vamos a ver si se puede hoy. Y en cualquier momento ya se conecta Leopoldo. Hola Carola. María Pilar, gracias por acompañarnos. Qué chévere, desde temprano. Ya Leopoldo llegó. Vamos a conectarnos con Leopoldo. Ya Leopoldo se conectó. En cualquier momento aparece. El tema de Leo. ¿Cómo estás, Arnaldo? ¿Cómo te ha ido? Saludo a todos los que ya se conectaron. Chévere. No, gracias a ti, Yoleida, por acompañarnos. Yoleida pone gracias por darnos este espacio. Cariño, qué chévere. Claro que sí. Gracias a ti, Yoneida, por estar ahí, ¿vale? Qué bueno, gracias, excelente. Qué bueno. Bueno. Cuéntame, ¿cómo has estado, Arnaldo? ¿Cómo vienes Todo bien, Leo. Todo te bien, sientes gracias a para Dios. hoy? Todo bien. Un día espectacular. Wilmer, que es otro buen amigo, dice, los cielos de octubre son espectaculares. Y oye, de verdad que sí. Están amenazando. Los amaneceres. Está lloviendo en la noche, en la tarde, pero las mañanas amanecen espectaculares. Impresionante. Mira, yo te veo muy contento para venir a hablar de crisis. Me estoy preparando. Bueno, Leo, arranque. Yo creo que estamos en tiempo. Ok, buenísimo. Tú sabes, aprovecho de comentarte de lo que vamos a hablar, pero además de decirle a la gente una confesión sobre nuestros temas. ¿Sabes? Cuando yo normalmente unos 2, 3 días antes me siento a ver el tema con detalle y a buscar algunas ideas. Y cada vez que me pasa que cuando estoy haciendo ese trabajo, digo, y el tremendo paquete que nos metimos. Es cierto. Eso me pasa fijo. Bueno, gracias a los que nos están acompañando, hoy vamos a estar hablando sobre las crisis. La crisis como solución, ese es el título. Y vaya si podemos sentir que estemos en este momento en alguna crisis. Vamos a estar enfocando, como normalmente lo hacemos los viernes, en 4 aspectos principales asociados al tema. El primero es entrada dolorosa al cambio. ¿Cómo relacionamos ese tema de crisis, dolor y cambio? Luego vamos a hablar y vamos a entrar en un aspecto asociado a si existirá alguna otra manera para crecer. ¿Puede haber otra? Bueno, esa es la pregunta que va a estar también, vamos a estar respondiendo o conversando en relación a ello. Luego, crisis y emociones. ¿Cuáles son esas emociones que acompañan a la crisis?
Y finalmente, que si se ve la luz al final del túnel. Eso es lo que vamos a estar conversando hoy. Tema interesante, gracias por estar allí. Esa es Arnaldo, cuéntame. una pregunta, el punto 4 es una pregunta que nos hacemos repetidamente. Tenemos 20 años por lo menos preguntándonos eso, pero bueno, vamos a estar conversando de eso. El 20, si hay alguna, ¿cómo es? Pura coincidencia el número. Cualquier analogía con la realidad, pura coincidencia. Arrancaste, mira, arrancaste Sí, vale, contándote, no, tú sabes, es verdad, tienes razón, metiéndole un tienes razón. dedito, dale. Bueno, vamos a todos a comenzar, por supuesto, dándole las gracias a quienes nos acompañan hoy. Vamos a tratar, como siempre, de poner temas que inviten a la reflexión y a darle una vueltica a cosas. Y por eso es que de alguna manera, y lo hablamos ayer, Leo y yo, ponemos la vara alta, porque en la medida en que tengamos temas que generen la entrada bueno, como su nombre lo indica, no es sencilla porque normalmente asociamos las crisis con cosas negativas y un poquito, eso es lo que vamos a tratar de desmitificar un poco hoy, si es posible hacerlo, hablando de las crisis que no solamente son las personales, sino las nacionales, las mundiales, la pandemia que estamos viviendo, crisis familiares. Yo creo que tal vez he estado hablando con muchas personas y me comentan, inclusive en sesiones de coaching, que de alguna manera esta situación de encierro ha propiciado muchas crisis, o probablemente eran cosas que estaban latentes, que estaban pendientes y de alguna manera el proceso lo activó. Y bueno, es una realidad. Sin embargo, la entrada de que como la crisis, como la relación con el cambio y con el dolor, de alguna manera vienen juntas, porque cuando nosotros estamos en un proceso de crisis, definitivamente no nos gusta, porque nos está sacando de nuestra con el dolor, definitivamente. Sin embargo, yo considero que si nosotros logramos, cada vez que se presente un proceso de crisis, dedicarnos a ese espacio personal y en ese espacio de nosotros y evaluar si realmente nos está avisando esa crisis que hay un cambio o que viene un cambio o que nos están pidiendo un cambio. Yo creo que de alguna manera pudiéramos empezar a verlo con mejores ojos. Es un poco lo que se puso en el contenido de invitación a este conversatorio del día de hoy. Si nosotros podemos ver con ojos diferentes a las crisis que se nos presentan, que es doloroso, sí, porque normalmente no estamos acostumbrados a esas cosas y si de repente hacemos una analogía con algún dolor particular en el cuerpo que se somatiza en un diente o en un brazo o en una rodilla o inclusive esos dolores que tienen muchas veces los chamos a nivel adolescente cuando están creciendo, es porque el hueso está pidiendo más espacio y entonces empieza a presionar sobre las articulaciones y empieza a dar dolor. Entonces, de alguna manera, si nosotros nos ponemos a analizar, y esta semana yo he estado leyendo a Humberto Maturana, que me parece un pensador, es un pensador chileno de altísimo nivel, es un señor que tiene ahorita 92 años, pero está, bueno, de la misma edad de mi mamá, por cierto, no mamá, y está desde los 19 años estudiando, es un biólogo que es un tipo muy prolijo prolijo, perdón, en sus investigaciones y los papers que ha escrito. Y él habla que realmente la biología nos conecta directamente.
Y en la medida en que nosotros estemos conscientes que eso son los dolores del cambio, probablemente lo aceptemos como algo, obvio, digamos hasta natural, y que en la medida en que nosotros estemos en ese camino, probablemente lo vamos a afrontar mejor. Yo no sé qué opinas, Leo, de esta cuestión. Hay dos elementos de lo que has dicho que me quiero referir. Uno está relacionado cuando estamos hablando de la entrada dolorosa del cambio. Yo diría aquí es importante ver la velocidad a la que entramos a ese cambio, ¿ok? Que, ¿cómo nos pasa? ¿Es algo que es progresivo o es algo que es boom, de un solo momento? Yo creo que eso es una variable importante a la hora de mirar este tema de las crisis. Y otro aspecto importante asociado a lo que estás diciendo y al tema que estamos hablando ahorita es en cuántas dimensiones, en cuánto me ocupa ese cambio. ¿Está restringido a un área, a un ambiente o es algo que me engloba completo o tiene que ver directamente con mi ser, con mi persona, que por supuesto entonces afecta muchas otras cosas? Y tú le agregaste la dimensión, me pareció muy interesante cuando hablaste si es una crisis que es personal o una crisis colectiva. Yo creo que en esas tres variables nos estaríamos manejando en cómo nos afecta. Y ahí me quiero referir al aspecto doloroso que tú estabas hablando ahorita. Mira, yo creo que el intentar salir del dolor, el efecto que genera tiende a más bien a preservar en lo que se estaba, aunque eso en lo que se estaba ya per se puede ser también doloroso. Entonces, ahí pareciera que hay una elección entre el dolor y el sufrimiento conocido, que es la situación en la que estoy, frente a esta crisis, este cambio que se me está colocando y al que estoy entrando, me está abriendo una posibilidad de trascender alguna situación que probablemente ya está cerrando un ciclo para entrar a otro o para incorporar algunas cosas distintas. Entonces, si yo anticipo, fíjate bien, esto es un pensamiento, si yo anticipo que pasar por ese proceso me va a ser más incómodo, más doloroso, más inquietante y de mayor malestar que lo que estoy viviendo, puedo inhibirme a entrar a él o evitarlo. Entonces, cualquiera de las dos, inhibir o evitar, me va a mantener en el dolor conocido, en el sufrimiento conocido, en aquello que ya yo sé y que ya me acostumbré. Entonces, aquí la mirada, que yo creo que es una invitación, es a volver a ver eso, porque en la medida que lo vuelves a ver, tienes la oportunidad de tomar otra decisión, que puede ser quedarte, pero atención, es una decisión que estás tomando, y eso lo voy a conectar cuando hablemos al final sobre las emociones y el cambio, sobre la resignación y la ambición, porque tú pudieras decidir quedarte, pero también cuáles son los elementos de juicio que tienes para decidir quedarte, no estás viendo opción. ¿No será que te hace falta conversar con otra persona, por ejemplo, un coach que te muestre algo distinto y que entonces cuando ves algo distinto puedas entonces decir, oh, wow, aquí tengo otro camino? Y eso te lo dejo ahí para que lo conversemos al final sobre las emociones. Perfecto. Aquí Marco Tulio, por ejemplo, comenta en la tensión arterial también. Oye, Marco, si nos pudieras explicar un poquito más, porque yo voy a tratar de interpretar lo que nos pones aquí, pero de alguna manera pienso que cuando la tensión arterial sube, nos está dando un aviso. Entonces, de alguna manera pudiéramos relacionarlo con la parte biológica, que hay una crisis porque el corazón está avisando que tienes que tomar medidas. Y él te avisa aumentando la tensión y que de repente te sientas mal como, digamos, desde el punto de vista integral. Entonces, sí pudiera ser que, de hecho, era un poco lo que estaba hablando, haciendo referencia a Humberto Maturana, el biólogo Humberto Maturana, que él dice que todo lo que nos conecta está relacionado con la biología y que inclusive hicieron una anécdota en algo que estuve leyendo que dice, tengo que recordarles que nosotros somos animales, y entonces otra persona dice, oye, qué bueno que de vez en cuando me recuerden que soy un animal, porque realmente todas las cuestiones al final van por ese camino. Y la crisis, de hecho, es un proceso natural también,
porque lo comentaba acertadamente Leo ahorita, que decía que, por ejemplo, tenemos el caso de salir de la zona de confort. Yo de repente pudiera hacer la analogía que hay veces nosotros estamos en el límite de la zona de confort y entonces vamos a llamar la crisis, vamos a humanizar la crisis, la convertimos en una persona que nos da un empujón y nos saca de la zona de confort. Y claro, yo en alguna oportunidad hice en un conversatorio que, por cierto, fui invitado por Lilian, que nos está acompañando hoy, en que yo hacía una analogía que se me ocurrió en ese momento, pero la tengo grabada porque la he seguido utilizando. Que de alguna manera, cuando nosotros estamos en nuestra zona de confort, es como tener la casa con techo sin problema. Y salir de la zona de confort es entrar en un ambiente desconocido, en un ambiente donde puede haber lluvia, puede haber rayos, puede haber algún tipo de tormenta. Y simplemente si nosotros logramos con conciencia de que ese momento hay que pasarlo, vamos a pasar momentos de oscuridad, momentos de incertidumbre, que probablemente nos invite a regresarnos a nuestra casa y a nuestra zona cómoda, como lo comentó Leo hace un rato. Eso es una posibilidad perfectamente válida. Ahí de repente, entonces... Sí, dime, Leo. No, disculpa que te interrumpa porque dijiste algo que me llevó al primer dolor que está asociado a la manera como venimos al mundo. ¿Cómo nosotros venimos al mundo? ¿Cómo llegamos a este mundo? Llegamos a este mundo a través de un parto y está muy claro la asociación del dolor y el parto. O sea, era inminente, había que pasar a otro estado y está asociado a un dolor. Y podemos irnos caminando en ese mismo sendero. El dolor de aprender a caminar. Cuando un niñito, un bebé de gatear, aprende a caminar, oye, mira, se va a llevar algunos cuantos golpes, probablemente que se golpee con la mesa y da un traspié y se cae. Y ahí hay una situación potencialmente riesgosa y que lleva un dolor y que pudiera estar asociado a una crisis, pero hay un cambio. Y ese cambio es pasar de estar en una posición a otra manera de recorrer el mundo. Y cuando llegamos a la adolescencia, cuán doloroso es todo lo que está pasando alrededor. Y aquí hablo no solamente y conecto con un tema de algún dolor emocional o aspecto emocional que está relacionado con eso de entrar en un grupo. ¿Cómo hago si tengo un desprecio en relación a siendo un chamo como dije antes, adolescente, de querer estar con sus amigos, la relación que tiene con los padres, o el dolor que ahorita y que fue anticipado para muchos venezolanos de los hijos cuando ya están en edad, algunos hasta de bachillerato, que se tuvieron que ir por oportunidades de estudios afuera. Ese dolor de la separación de cuando el joven ya se está haciendo adulto y quiere tomar la responsabilidad de su vida. Eso también da temor y es doloroso, es decir, tanto para los padres como para los hijos. Por supuesto, los hijos lo ven con todo un porvenir adelante. Los padres lo vemos como, oye, ya no voy a tener a mi hijo o a mi hija aquí conmigo. Claro. Eso es un proceso que tú viviste, pero forma parte de la vida. Lo que quiero ahorita decir cuando te escuché es que el dolor, la vida, la trascendencia, el cambio y el progreso están relacionadas. No podemos eliminar el dolor, sino que si queremos crecer y estar vivos, el dolor va a estar con nosotros. Claro. Y sobre todo eso lo empato, Leo, con el final de lo que estaba comentando, porque quedó perfecto el comentario tuyo, porque justamente lo que pasa después de que nosotros salimos de la zona de confort, que yo lo voy a llamar crisis, pasamos por todos esos momentos oscuros, difíciles, que nos provoca devolvernos, pero lo más importante es que cuando con valentía, porque eso sí es necesario tener esa valentía de decir, yo voy a seguir adelante, yo voy a superar todos estos miedos, todas estas situaciones difíciles, esta oscuridad, estas tormentas, estas lluvias, porque yo sé que cuando lo supere, lo que viene después es mejor. Yo amplié mi zona de confort y ahora mi zona de confort no era la casita donde estaba, sino es la casita más todo el trayecto que atravesé. Entonces, lo que está detrás de un adolescente, después que logra entrar a ese grupo, que le costó
rechazos, le costó, oye, malos tratos a veces, adaptaciones y una serie de cosas. Lo que viene después es que tiene un grupo nuevo que lo acepta y lo aprecia. Cuando pasas cualquier otro ejemplo, el caso, por ejemplo, del nacimiento, después de pasar ese momento, por lo menos en el caso de la madre, pasar el dolor del nacimiento de su hijo, oye, después lo que tiene es un tesoro en sus manos, un tesoro que pasa es un paso del dolor a la felicidad absoluta. Porque eso es importante considerarlo y pensar no solamente en el momento del dolor. Yo creo que es importante, cuando estemos en ese momento de dolor, de crisis, simplemente decir, oye, pero es que lo que viene después es mejor. Y eso puede servir de motivación para pasarlo, ¿me explico? Yo creo que... No solamente eso, no solamente eso, Arnaldo. Imagínate que a donde llegas, vamos a poner el caso, no es exactamente lo que yo esperaba y lo que creía. Puede que no sea. Claro. Y puede que lo que anticipé, estoy ahorita tomando el caso de algo que para sumar a lo que tú explicaste. Pero resulta que sí me va a quedar la convicción que lo hice, que me atreví, Exacto, que me lancé al ruedo. Y más allá de la aceptación que pueda haber afuera, más allá de lo que logré, cuando me miro a mí mismo, digo, wow, yo me atreví, pasé por esto, y si pude, claro, y me lancé. exacto. Ese lanzarse da una satisfacción, más allá de lo que pasa afuera, sino lo que ocurre internamente, también me valida, y cuando me valida ya forma parte de la satisfacción. Exacto. Mira, no quería dejar, quiero mencionar algo porque lo viví, además que y está asociado con lo que tú estabas hablando alguien antes del dolor, y tenemos gente que ha trabajado con fisioterapia. Mi hermana, de hecho, está conectada. Mira, yo tuve una lesión por una caída de la bicicleta y me fregué el hombro. Creo que la otra vez habíamos hablado de eso un poco. Resulta que cuando tú estás en unas sesiones de fisioterapia, el profesional que te está atendiendo te reta a que pases unos ciertos puntos que si no lo logras, te vas a quedar con la movilidad restringida. Y te Oye, qué interesante, buena analogía. Sí, y te invita y a veces te obliga, porque si fuese mira, si hubiera sido por mí, yo este brazo lo hubiera dejado probablemente aquí. Pero ella me decía, no, usted puede más, dele más arriba. Y ese dolor para arriba, y dale más arriba. Y entonces agarraba y me movía. O sea, para yo poder recuperar de nuevo mi movilidad, yo no lo pasaba de aquí. Para yo poder recuperar de nuevo mi movilidad fue gracias a ese proceso de que tuve que pasar por ese punto doloroso extremo, guiado, por supuesto, por un profesional que me estaba acompañando, Dubravka Ibarra, excelente fisioterapeuta, que me acompañó y me llevó a este otro punto, por supuesto, acompañado también con mi doctor, que es mi hermano traumatólogo, Luis Romero. Entonces, ese es un proceso que hay que guiar. Mi hermana lo conoce muy bien porque ella justamente trabaja con eso también, y por eso no podía dejar de mencionarlo, Arnaldo. Hoy, con un enfoque sistémico, podemos hacer perfectamente la analogía de ese acompañamiento que tú tuviste en el área médica para lograr su hombro darte movilidad absoluta, con el caso de que haya otro problema que no sea físico, que puede ser de perspectiva, que de repente la gente diga, oye, pero es que no lo veo, estoy metido en ese círculo vicioso. Probablemente la conversación con un coach, con cualquiera de nosotros, que estamos, digamos, entrenados para eso, perfectamente podríamos ayudar a darle ese punto de vista diferente y de repente acompañar a que, si en el caso tuyo era subir el hombro hasta aquí, en el otro es llegar a un límite que pensaban que no llegaban. Un límite que puede ser salir de esa zona de confort, buscar un mejor empleo, meterse en un emprendimiento que mejore su calidad de vida y su prosperidad. Y todo eso al final empiezan a hacer todas las cosas interrelacionadas, como lo hemos dicho continuamente. Entonces, a mí me parece que es importante que se consideren esas posibilidades, porque hay mucha gente que muchas veces por algún tipo de paradigma o creencias o juicios anteriores
considera que eso no es necesario o que si lo pido es porque soy menos que otro. A mí nunca se me olvida el caso de un gran amigo, Jesús Miguel Martínez, que lo aprecio extremadamente. Me dice, mira, Arnaldo, cuando la gente tiene problemas médicos, va para un médico. Cuando una persona tiene otro tipo de inconvenientes, cada vez va a un especialista. Si tú necesitas ayuda en mercadeo, vas a un especialista en mercadeo y en finanzas y todo. ¿Por qué no podemos pedir ayuda eventualmente en el caso de que necesitemos darle una visión diferente a las cosas en que creímos toda la vida y tenemos que cuestionarlas, por ejemplo? Te metiste en un tremendo tema, Porque esto es crisis también. Las crisis se superan de esa manera también. Claro, pero fíjate una cosa, Fernando, lo que tú estás diciendo allí tiene mucho valor, porque también está en donde yo prefiero no pedir ayuda, porque en la situación en la que estoy, aunque puedo reconocer que estoy entrando en un proceso de cambio y que es inminente, yo prefiero quedarme y no pido ayuda y no voy al médico y no voy al otro lado, porque puedo anticipar que lo que me van a decir me va a movilizar. ¿Y tú sabes qué? Yo no quiero movilizarme. Yo prefiero quedarme aquí. Eso sería, tomando en cuenta lo que dijiste antes y aprovechando la metáfora asociada o la situación asociada a la movilidad por la fisioterapia. Mira, ¿sabes qué? Déjame con mi brazo moviéndome hasta aquí. Yo no quiero más. Me quedo con mi brazo acá, yo utilizo un solo brazo y punto. Ese sería el equivalente. Bueno, es una opción. Eso es una opción también. Y válida, perfectamente válida. Que te restringe tu movilidad es un hecho y que probablemente, yo no sé, no soy fisioterapista, pero me da la impresión de que el hecho de que no se corrija un problema de eso, después aunque quieras no vas a poder. Creo que pasa algo así, que se te queda limitado eso a toda la vida o hay una cuestión peor, que entonces el dolor, si tú pasas un año con el brazo así y después, no, ahora sí quiero arreglarlo, entonces el dolor a lo mejor va a ser el doble o el triple para llegar, ¿cierto? Creo que algo de eso puede que sea más costoso. Y tú sabes a dónde entramos con esto que tú estás mencionando, que yo creo que va a dar para un conversatorio completico. Estamos hablando del dolor de la verdad, porque la verdad puede ser dolorosa. Exacto. Y prefiero quedarme en la situación de vida que tengo. Fíjate que ya no fuimos del dolor biológico puntual de una articulación, nos fuimos al dolor emocional. Y aquí, por supuesto, esto es un campo en donde seguramente tu hija, psicólogo y los profesionales en esa área tendrían muchísimo que aportar. Nosotros lo hablamos desde nuestra mirada como coach y además como personas que hemos estado expuestos y hemos vivido estas situaciones. El dolor de la verdad puede hacer que yo prefiera estar en una situación encubierta, en donde estoy en una apariencia, pero en esa apariencia me siento más cómodo. Me voy con el tema de la crisis que tú lo mencionaste, una de las caras de la crisis que es la zona de comodidad y entrar y salir a la zona dejar la zona de confort para entrar en esa crisis. Pero puede ser que la decisión sea quedarme en la mentira. Y que conste que aquí estoy hablando, aquí entran muchos conceptos. Tú sabes que yo hace tiempo tengo un artículo que voy a retomar, ya lo saqué, pero lo voy a volver y de hecho pienso hacer una conferencia sobre eso, que está asociada a la salida del closet. Porque la salida del closet es un acto fuerte, duro, y como está entendido que es un acto de salida del closet solamente enfocado a algún aspecto de cambio. Pero resulta que la salida del closet puede ser en distintos aspectos. Todo aquello que tú estás mostrando hacia afuera distinto a lo que es verdaderamente tuyo, implica una salida del closet. Y sobre ese tema yo quisiera hablar. Fíjate, te quedaste con los ojos pelados, te advierto. Sí, está bien. Y ahora yo quisiera empatar eso también con la pregunta que está en el segundo tema, que si hay otra manera de crecer, ¿no? Y yo creo que de verdad lo hemos estado hablando y sobre todo en la manera personal, apoyándome en mi experiencia, no he visto otra manera de crecer y de alguna manera lo comentaba con el caso de los adolescentes que le duelen las articulaciones.
Entonces ellos pueden tomar la decisión de quedarse como Peter Pan, niños para toda la vida. Eso para empezar es imposible porque el organismo no pregunta si te quieres quedar así. El organismo dice, vas a crecer y vas a crecer. Y el hueso necesita más espacio y yo presiono sobre las articulaciones y te va a doler. No, que yo no quiero que me duela. Bueno, mijo, aguántelo. Simplemente, eso la naturaleza en ese aspecto es muy dura a veces, ¿no? Yo creo que muchas veces. Sin embargo, hay otro pensamiento que he tenido yo muy presente todo el tiempo con relación a algunas filosofías orientales que hablan de que el dolor es inevitable en la vida y que el sufrimiento es el que es opcional. Entonces, nosotros podemos tomar la decisión que si tenemos un dolor, podemos sufrir por el dolor o simplemente aceptar ese dolor y ver qué mensaje nos está dando, porque muchas veces el dolor, así como un dolor de muela, te está diciendo tienes un problema ahí, una carie, tiene una cosa, y si yo no te aviso con dolor, no va a haber manera de que te des cuenta, y eso a la larga lo que hace es complicarse, igual que cualquier otro, un dolor emocional, un problema no resuelto, una crisis no resuelta, un círculo no cerrado. Hay millones de maneras de llamarlo. Entonces, en el momento en que ese dolor aparezca, nuestra invitación es simplemente a que, oye, vamos a escucharlo. ¿Qué nos quiere decir ese dolor? Porque no hay, o sea, a mí me gustaría poder decir, mira, si usted se toma esta pastillita, usted va a crecer sin problema y todos sus inconvenientes se van a ir y va a ser feliz el resto de su vida, así como en los cuentos de hadas. Pero de verdad que le he dado vuelta y las personas que me conocen saben que soy un rumiador de información y que vivo dando vuelta y vivo preguntándome y vivo cuestionándome muchas cosas. No he conseguido una manera fácil de crecer. Normalmente se asocia con el dolor, pues. Mira, tú sabes que en relación a eso, Arnaldo, yo lo veo así como una curva costo-beneficio, ¿ok? A ver, si la situación en la que estoy en este momento, tengo alguna situación que sea incómoda en algún aspecto de mi vida, y esa incomodidad va creciendo, yo puedo empezar a evaluar cuáles son esas otras opciones que pudieran ser y que cuando entro en ellas puedan ser dolorosas, que es lo que tú estás hablando. Si yo tomo una decisión temprana en relación a lo que estoy evaluando y digo, oye, déjame probar por aquí, ese dolor asociado al cambio y esa intensidad puede ser menor. Estoy respondiendo la pregunta que si puede haber una manera distinta de hacerlo. Y me estoy asociando al proceso, a cómo se lleva. Si yo me anticipo, voy viendo cuáles son las cosas, voy leyendo la situación en la que estoy viviendo y puedo empezar a anticipar algunas opciones y las voy transitando, la manera como llego a esa otra situación puede ser menos dolorosa. Pero definitivamente hay un aspecto asociado al dolor que está allí presente, que es el punto que tú trajiste, que no hay otra. Pero fíjate que hay moderadores, hay formas de llevarlo. Ahora, si llega un punto en donde yo estoy llegando a una situación que ya es muy tensa, y cuando miro la opción, oye, me parece difícil transitarla o dolorosa o incómoda, entonces puede llegar un momento que yo digo, no, pero esto no lo aguanto más, entonces, fíjate, soporté un dolor por tiempo y entonces luego me toca, ¡pum!, salir al otro dolor, pero que va a ser liberador. Es lo que yo llamo el dolor liberador, transformador, que me lleva a esa otra situación y a ese momento y a un cambio y a una transformación. Pero es importante que sea una transformación, porque a veces me quiero evitar el dolor y resulta que por evitarlo, aún transitando el cambio, vuelvo a lo mismo. Y voy a un caso ejemplo, y me voy a meter con casos, por ejemplo, cuando tenemos una persona obesa que se hace una operación, la operación le ayuda a perder peso, pero si no cambia el hábito, que es donde está el tema y es donde está el dolor. ¿De qué estamos hablando, dolor? Cambiar tus hábitos alimenticios. ¿De qué estamos hablando, dolor? Cambiar tus hábitos asociados a la actividad física. Ahí es donde está el dolor, porque lo otro
Hacer la operación implica, por supuesto, un trauma, pero si vuelves a lo mismo, vas a caer en la situación anterior. Es Exacto. procesar ese aspecto, tenerlo verdaderamente asimilado para poder entrar en ese espacio de transformación, bien sea por un proceso o bien sea por un cambio brusco, que es el otro caso. El otro caso es cuando esta crisis nos llega de una manera brusca, como lo que nos ocurrió con el tema de la pandemia y el coronavirus. Fue brusco, ahí había que hacer algo. Entonces ahí no había manera que te quedaras en la situación anterior porque si no te terminabas apagando, tenías que buscar el cambio. ¿Ah? Mira, Arnaldo, yo creo que nos están dando una cantidad de mensajes. Yo creo que sería bueno. Vale. Yo justamente estaba viendo ahorita, Leo, porque yo creo que pudiéramos, yo leo algunos y lee tú otros. Carmen Villegas, por ejemplo, nos dice, de allí el valor de las expectativas y de vivir el presente. Absolutamente, Carmen, porque ahí está, en la medida en que nosotros estemos viviendo en el presente, nos vamos a dar cuenta de qué mensajes nos están llegando. No van a estar ni en el pasado ni en el futuro, están justo en el presente. Federico, por ejemplo, aquí hace un comentario bien interesante que tiene un poco que ver con la situación actual y dice que cuando no se puede, déjame ver si lo consigo aquí. Que si no nace se muere. La separación es inevitable. La separación es inevitable, pero no es aceptable cuando es generada por factores externos. Es cierto. Sin embargo, los factores externos también tenemos nosotros la capacidad de revisarlos, porque los factores externos son reales. Eso es una cuestión que, y no quisiera caer en un lugar común, pero definitivamente en la medida en que nosotros los factores externos los estemos analizando con nuevos ojos, probablemente esos factores externos pudieran seguir afectando. La cuestión es cómo lo estamos viendo nosotros, cómo lo estamos asimilando y qué estamos haciendo en consecuencia. Yo creo que es importante siempre pensar que es verdad que lo externo existe. Lo importante es qué enfoque le vamos a dar. Yo insisto, cuestiones, Federico, específicamente porque hace la pregunta, enfócate en buscar la otra perspectiva. Tú sabes muy bien, porque eres mi hermano, que estoy totalmente a la orden para conversar al respecto y para de repente entre los dos ver otro enfoque, porque en la medida en que nosotros estemos solos metidos en ese círculo vicioso, probablemente no vemos esa otra perspectiva. Yo creo que es importante considerar la posibilidad y te lo estoy poniendo públicamente, te estoy invitando a que conversemos al respecto. Mira, si no nace, muere. Eso está buenísimo. Fíjate lo que nos dice Agencia New Lincoln. ¿Quién es ella? Que tú siempre Para el Pilar Peralta, una buena amiga. Mira, nos lo pone así clarito. Si no nace, se muere. Y es así. O sea, hablando del caso del proceso de estar en estado y el parto. Exacto. Es así. ¿Y cuántas cosas si no terminan naciendo, se mueren? Ahí está un tremendo punto. Qué buena la analogía, excelente. Muy, muy importante. Cosas que no nacen se mueren. Si un proceso se suspende, no continúa y el proceso pasa por crisis. Si el proceso no se suspende, se muere, se enquilosa, por decirlo en alguna expresión médica, ¿no? Yoleida comenta aquí, el hijo pasar por el dolor del corte del cordón umbilical y enfrentarse a un ambiente externo inhóspito y terrible. Eso también es importante. Claro que sí, Yoleida. Eso es parte de su proceso, porque él no se puede quedar eternamente, aunque sea muy sabroso, dentro de la barriga de la mamá, pero le toca trascender a esa situación y crecer, pues es parte de lo que estábamos hablando. El mismo caso del hijo, ya más grande, 25, 26, no le quiero poner edad, pero cuando ya necesita ser responsable de su vida y se queda viviendo con los padres, en el mismo caso. O sea, ese punto en donde el hijo dice, mira, levanto vuelo, ¡pum! Epa, es definitivamente doloroso para los padres y también para el propio hijo o hija, pero es un momento que si no se llega a él,
las consecuencias no son precisamente beneficiosas, se están inhibiendo esa capacidad natural de hacerse responsable por su vida, que requiere un compromiso y requiere, por supuesto, también una mirada hacia el futuro, y por eso es tan importante plantearse objetivos, metas, tener propósito, porque es el movilizador. Fíjate bien, yo creo que aquí hay una idea importantísima, es el movilizador para transitar esos momentos de dolor con algo que yo tengo planteado, planificado y que quiero en el futuro. En el futuro. No es entrar en el dolor por el dolor o pasar la crisis por la crisis. No tiene sentido. Es que hay algo que yo estoy buscando. Claro. Fíjate, mira, Leo, aquí Marco Tulio hace una pregunta bien interesante. Dice, ¿pueden tomar un minuto para explicar qué es una zona de confort para ustedes? Bueno, desde mi punto de vista, la zona de confort es en el sitio donde nos sentimos que manejamos la situación. Es el sitio donde nos sentimos, bueno, por eso nos sentimos cómodos. Es un poco cuando estamos en un trabajo y ya no sabemos todas las prácticas diarias, nos conocemos la rutina, nos conocemos con quién tenemos que hablar para lograr tal cosa, y resulta que de repente nos dicen, mira, ahí es disponible el puesto inmediatamente superior, tú quieres aceptarlo. Eso sería una analogía para en el momento en que yo digo acepto ese nuevo puesto. En ese momento, claro, yo salí de mi zona de confort porque yo antes me conocía mi puesto perfectamente, pero resulta que mi nuevo puesto me trae retos adicionales, porque probablemente el gerente con el que yo nunca hablaba porque no me caía bien, por decirlo así, por decirlo más sencillo, de repente es la persona con la que voy a tener que estar interactuando con mayor cantidad de tiempo por el hecho de estar en ese nuevo cargo. En el momento que yo estaba cómodo, eso era cómodo, mi puesto anterior, mi puesto nuevo me implica incomodidad. Eso es un poco, Margot, por hacerlo desde un punto de vista, yo no sé si tú puedes poner otro ejemplo, Leo. Tú sabes qué, me gusta la pregunta de Marco Tulio porque pareciera obvia, pero la pregunta de Marco Tulio yo le veo un piquete interesante. ¿Por qué? Porque yo creo, de hecho, revisando el nombre, yo creo que a esa zona no se le debería llamar zona de confort y de comodidad. Yo le cambiaría el nombre, porque en algunos casos puede ser más bien es una zona de conveniencia, porque yo puedo estar en sufrimiento, y aquí voy a lo que tú dijiste hace un rato, yo puedo estar en sufrimiento pero conocido, y cuando es sufrimiento conocido no me vayas a decir que la palabra confort, no me vayas a decir que la palabra confort le calza, porque puede que no sea confort, pero es conveniencia, porque yo la evalué y prefiero quedarme aquí, aunque esté sufriendo, aunque la esté pasando mal, porque anticipo que no tengo los recursos suficientes para trascender y movilizarme a otra opción. Y es allí en donde la mirada de un coach, la conversación con otra persona que te dé otras opciones, te permita transitar esa zona, no viéndote en pérdida, sino viéndote que eso que vas a tener que transitar y salir de ese punto va a ser ganancia para ti. Por eso hablé de la relación sobre una valoración. Mira, aquí Ixor Agreya nos dice, la verdad de uno es una opción. Hay diferencia entre el dolor físico y el dolor mental. Mira esa pregunta, Arnaldo, que te hace Ixor Agreya. Diferencia entre el dolor físico y el dolor mental. Claro, yo sí creo que hay una diferencia porque están en otros niveles. Yo creo que el dolor mental es más profundo. El dolor físico de alguna manera pues, puede resolverse con una medicina, con un analgésico, porque puede ser un dolor de cabeza, puede resolverse a veces con cirugía. Pero el problema es que el dolor mental depende absolutamente del que lo está padeciendo, porque representa pasar por una etapa que bueno, es salir un poco de esa zona de confort. Entonces, yo siento que el dolor mental es mucho más profundo y no hay pocas posibilidades de que lo resuelva otra persona o lo resuelva una medicina o una pastilla. Es algo que es más, yo creo que en la medida de que el dolor sea mental y lo superemos, la ganancia es
infinitamente superior a que si nosotros simplemente nos tomamos un analgésico y nos quitamos un dolor de cabeza, por ejemplo. Siento Sí. que el valor de crecimiento es infinitamente superior cuando nosotros logramos quitarnos un dolor mental. Eso pienso yo. Sí, tú sabes que unos estudios recientes asociados a la neurociencia están mostrando que la parte del cerebro que se activa tanto por el dolor físico como el dolor emocional es la misma zona del cerebro. Entonces, bueno, ahí hay algo interesante. Eso está de todas maneras por desarrollarse, siguen investigaciones haciéndose en ese aspecto. Yo me asocio a lo que tú estás diciendo. El dolor emocional es un dolor que requiere, digamos, unos mayores recursos para poderlo trascender, para poderlo vivir, para entender qué es lo que nos está diciendo y desde allí poder crecer en función a ese aspecto emocional, a ese dolor, a ese temor, a eso que me está produciendo un duelo. Ahí puede estar asociado una aceptación o un perdón. Imagínate esto, qué interesante. Una aceptación, un perdón, un perdóname, una reflexión personal en relación a algo, que puedo sentirme culpable por algo y entonces yo tengo que hacer un proceso para verme, para entonces desde allí poder crecer. Entonces requiere unos recursos adicionales poder trascender un dolor emocional. Sin embargo, esto lo dejo también para que junto con un especialista en el área, un psicólogo, nos dé más luces Claro. en relación a esto. Desde la mirada y desde el conocimiento que tengo y que compartimos, Arnaldo, en función a lo que tú también mencionaste antes, y como personas que acompañan procesos de cambio que normalmente traen dolor emocional. O sea, nosotros somos consultores organizacionales, especialistas, somos coach, y desde allí estamos viviendo con el cambio. Al vivir con el cambio, acompañamos esos procesos, y por eso es importante el poder trascender el temor, el miedo, la angustia que pueda haber asociada a ese proceso de transformación. Y mira que nos metimos ya en el otro punto, que es el de la emocionalidad. Exactamente. Fíjate, yo creo que aquí valdría la pena. Moralesal comenta: viví un cambio brusco cuando me jubilaron y al verme sin mi rutina me atormentó mucho hasta que decidí ver las cosas buenas y puedo sacar las cosas buenas que puedo sacar de esta nueva situación. Excelente, excelente comentario, porque definitivamente y seguramente Moralesal nos pudiera decir que simplemente cambió su perspectiva y al cambiar su perspectiva observó las nuevas cosas positivas que puede sacar de su nueva situación ya posterior a su jubilación. Me parece excelente ese comentario. Gracias. Gracias, Kerima. Esa es mi prima Kerima querida, Okay. que muy, muy claro el punto que pone, porque de hecho hoy ese proceso que ella está describiendo y más allá de puntualmente del que ella vivió, cuántas cosas hoy cambiaron en nuestro alrededor, nuestro entorno puede estar siendo ahorita distinto. Y ese cambio, ese de brusco que es a lo que ella está hablando puntualmente, cuando esto es brusco, oye, mira, puede haber una sensación de pérdida, una sensación de vacío, que puede a veces pega en el estómago cuando tú dices, epa, ¿qué me está pasando? Y no encuentras asidero, miras a los lados, no encuentras asidero. Entonces, ya va, es esa posición en donde, oye, ¿qué tengo? ¿Con qué cuento? ¿Qué recursos verdaderamente están conmigo? ¿Con quién me relaciono? ¿Con quién puedo aliarme? ¿A quién puedo pedirle una ayuda? Tú hablaste en relación a las peticiones de ayuda, que en algunos casos hay gente que le han enseñado que pedir te pone en una situación de minusvalía y entonces no pidas, porque si tú pides, no eres lo suficientemente fuerte y resulta que estás en una situación en donde necesitas al otro. Y entonces en ese punto de cambio, el poder saber que cuentas con la otra persona, eso te ayuda. Esos son recursos que están alrededor. Y esas son las creencias que nosotros como coach ayudamos. Adelante, Arnaldo. Carmen, por ejemplo, dice: no siempre salir de la zona de confort se presenta con dulzura, sin embargo, pienso que el resultado siempre es ganancia, como acaba de decir Leopoldo. El resultado definitivamente siempre es ganancia, Carmen, es ganancia, eso sí es ganancia garantizada. Yoleida dice: nuestro sistema de creencias puede generar ese dolor mental.
Absolutamente, muy, muy apropiado, Yoleida, definitivamente. Es por eso, Yoleida, que es tan importante someter a nuestras creencias y a nuestros juicios a juicio. Porque en la medida que nosotros podemos darnos cuenta que estamos teniendo una creencia en relación a una situación, voy a poner un ejemplo, mira, no, ya a esta edad que voy a estar yo aprendiendo sobre las redes y manejar las cuestiones de computación, no, ya yo me fregué, todo ahorita es online y yo estaba preparado para un mundo físico. Y lo online ya yo no puedo aprender. Imagínate el dolor que genera un pensamiento como ese. Y la impotencia, sobre todo, la sensación de impotencia, que lo que hay es que simplemente superarla como Lela, por ejemplo, es un caso típico que superó eso y está conectada con sus redes sin ningún problema. Siempre la pongo de ejemplo. Y para ello, Arnaldo, y felicitaciones por tu mamá, por lo que además estás mostrando de ella, pero para eso es importante tener la convicción de verse a sí mismo con ese recurso. Si no te ves con el recurso, no entras allí. Por eso es tan importante del punto emocional que estábamos hablando, que es donde estamos ahorita ya metidos. El cambio puede generar miedo, puede generar tristeza, pero también el poder salir de esa resignación o de ese bloqueo del que estamos hablando para abrirle un espacio a la ambición, al si se puede, a la curiosidad, al entusiasmo, a la aventura. Son emociones que también están relacionadas al cambio. Claro, y está muy conectado con lo que dice Carola, que podemos enfrentar los cambios sin victimizarnos, definitivamente, y hay una emocionalidad conectada directamente con victimizarnos o no. Porque en la medida en que nosotros vayamos desde la lástima por nosotros mismos, ay, pobrecito yo que me pasó esto y estoy en esta crisis grave que puede ser de cualquier tipo, probablemente haya pocas posibilidades de superarlo. Pero si nosotros enfrentamos desde una emocionalidad de ambición, de ver, como tú dices, Leo, lo que viene después, que si hay luz al final del túnel, que deberíamos empezar a entrar en ese tema, Leo, porque, oye, como siempre se nos va el tiempo volando. Pero en la medida en que nosotros estemos conscientes que después del túnel viene la luz, que definitivamente victimizarnos no nos sirve para nada. Es que realmente no sirve para nada. Es una pérdida de energía, una pérdida de recursos. Inclusive empezamos nosotros a sentirnos que no somos agradables para el resto, porque si alguien llega a una reunión en la posición de víctima, lo más probable es que no sea muy bien aceptado, no sea muy bien recibido. Y los primeros que tenemos que tener el cuidado de no victimizarnos somos nosotros. Eso no quiere decir que se aplique la indulgencia. Nosotros perfectamente podemos aceptarnos que hay problemas, que hay dificultades, que no las vamos a saber todas, pero entonces pasar de la indulgencia a la victimización a veces es un paso muy sencillo. Simplemente tener la alerta. Ok, yo me doy mi sobadita, mi cosa, bueno, está bien, ahorita las cosas no salieron bien, pero la ambición que me conecte con que yo sé que al salir de mi zona de confort voy a superar las dificultades y voy a crecer y voy a tener inclusive la posibilidad de tener un abanico de oportunidades y de perspectivas, estoy seguro que ese camino es mucho más positivo para nosotros. Ahora fíjate algo, Arnaldo, y también cerrando, yendo al último punto asociado a lo definitivamente. Se ve la luz al final del túnel. Tú sabes que a mí me llama la atención, Arnaldo, que ese tema de la luz al final del túnel es utilizado tanto para ver una opción, como también está asociado a la muerte en función al túnel que se transita, que hay personas que han regresado después de haber estado en una situación de ya terminal, en donde describen un túnel. Entonces, a mí el tema del túnel y la luz, yo le encuentro la doble metáfora, tanto la metáfora de muerte como la metáfora de vida. Yo creo que entonces, en función a lo que estamos hablando, yo creo que es interesante el utilizarla como metáfora de vida o también como metáfora de transición. Cuando estás en el túnel, puedes estar en un proceso
en donde está muriendo algo y están haciendo otra cosa. De hecho, nosotros como seres humanos, en distintos aspectos de nuestra vida, estamos muriendo y naciendo. Exactamente. En las distintas etapas que de hecho nos hemos metido y hemos descrito, morimos y volvemos a nacer, pero nacemos renovados, nacemos transformados, nacemos mejorados, nacemos con un aprendizaje de algo que antes no teníamos, de una situación que nos va a confrontar y nos va a desafiar de maneras distintas. Y ese es el ciclo de la vida que nos pone en transformación y que nos va llevando de crisis a dolor, pero también a felicidad, Correcto. También a satisfacción, también a bienestar, que es algo que está en nuestras manos y tenemos que construirlo y desarrollarlo. Exacto. Mira, aquí le doy la bienvenida a Corina Guisi, una excelente amiga que nos pone una cuestión aquí que me parece bien interesante. Esa victimización es lo que no nos ha permitido superar nuestra situación en el país, definitivamente, porque es que la crisis aplica en todos los ámbitos. Y en la medida en que, como mucha gente ha estado buscando alternativas y buscando perspectivas y viendo las cosas desde otro punto, la crisis está igual. Sin embargo, hay personas que la han logrado superar en beneficio, inclusive hasta pudieran decir que están mejor que antes. Eso pasó mucho con muchos ex PDVSA que dijeron de repente, oye, mira, si no hubiese sido por esta crisis, yo no estaría donde estoy ahorita. Entonces, eso es importante considerarlo, aunque eso sucedió hace varios años, pero aplica para el efecto de la crisis. Y yo haría una cosa adicional a lo que tú comentas, Leo, que también aplica para la muerte, pero también aplica para el nacimiento, porque seguramente el niño que está por nacer ve la luz al final del túnel también. Sabes que si lo analizamos en un sentido, lo analizamos en el otro también. Y de ahí lo que viene es crecimiento, evolución. Y yo creo que sí se ve la luz al final del túnel. Lo puedo decir por experiencia propia, porque haber tenido es mentira decir que hemos tenido, y yo creo que podemos incluirnos todos, independientemente de nuestra condición, de nuestra situación. Todos hemos pasado por crisis. Yo siento que la diferencia es estar con la certeza, y ahí ya se aplica un poco la palabra fe, de que realmente hay luz después del túnel. Definitivamente, yo se los puedo, desde mi experiencia personal, le puedo decir que siempre hay luz detrás del túnel. Que hayan túneles un poco más largos que otros, es verdad, pero siempre lo hay. Ese es mi cierre, Leo. Comparto contigo, esperanza radical, tú hablaste de fe, yo hablo de esperanza radical, y que viene asociado con aquello que podemos hacer para transformarnos y transformar la situación en la que vivimos en una situación de bienestar, una situación luminosa. Y en esa estamos, y aquí y forma parte de la vida. O sea que van a seguir viniendo crisis y la idea es seguir pudiendo responderles a ellas. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias, Víctor. Qué bueno que ya estás mejor y que estás por acá conectado. Gracias, Carmen. Gracias, Carola. Gracias a todos los que están ahí conectados, ¿verdad? Un abrazo. Gracias a Ixora. Gracias a Josefina. Un saludo especial a Víctor, de verdad. Me alegro que se sienta mejor. Él hizo un comentario ahorita bien interesante también. Como siempre, Víctor. Arnaldo. Gracias. Y gracias a ti, Arnaldo. Me encantan estos conversatorios. Qué bueno este espacio. Dale, un abrazo. Nos estamos viendo. Chao, hasta el viernes. Muchas gracias. Un abrazo.